Nos encontramos en el Viejo San Juan, una de las ciudades más antiguas del hemisferio occidental y centro de la capital de la isla antillana de Puerto Rico. La ciudad está amurallada, con castillos como El Morro y Santa Catalina, sede del gobierno insular. Estamos en la calle San Justo. Aquí encontramos el Estudio Cajiga, galería donde el conocido pintor Luis Germán Cajiga exhibe sus obras, serigrafías, carteles, grabados, reproducciones y acrílicos. Además de artista, Cajiga es predicador de temas proféticos. Hoy iniciamos un ciclo de estudios en el fascinante mundo del libro de Apocalipsis. El tema: la revelación de Jesucristo, capítulo 1. Pero antes, permítame tener una palabra de oración con ustedes. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de enseñar las verdades preciosas de la santa palabra de Dios. Bendice a todos los que ven y los que escuchan este programa. En el nombre de Jesús. Amén. De inmediato con ustedes, el evangelista y conferenciante internacional, Luis Germán Cajiga. Saludos, amigos y amigas. Estamos a punto de comenzar una gran aventura con el libro más enigmático de nuestra Biblia, el Apocalipsis. De hecho, el último libro de la Biblia. Por siglos se ha considerado un libro que mete miedo. La gente se asusta. Ven ahí tantos símbolos, no los entienden y luego se encuentran personas que les dicen que tal o cual cosa representa tal o cual cosa. Y de esa manera se ha creado una confusión respecto a este libro. Nos proponemos, con la ayuda de nuestro Dios, comenzar este estudio de este libro paso por paso y darnos cuenta que realmente contiene un gran mensaje de parte de Dios para todo el mundo en todas las épocas. Hay en el mundo cristiano unas 3 principales escuelas de interpretación de este libro. Pero antes vamos a ver los primeros textos, primeros 2 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Noten ustedes que ya al principio comienza con el nombre, la revelación de Jesucristo. Esta palabra revelación viene del griego y significa justamente eso, algo revelado, algo destapado, algo descubierto. Así que el libro está ya revelado. No hay que buscarle muchas vueltas. Sencillamente es una revelación de parte de Dios, sobre todo de la persona de Jesucristo, que es el personaje central de la Biblia. Les hablaba de 3 escuelas de interpretación. La primera es la preterista. Estos enseñan que ya Jesús vino en el año 70, cuando Jerusalén fue tomada por los romanos, por Tito. Ya ahí terminó Apocalipsis. Todo lo que está después es algo sencillamente que no tiene que cumplirse. Está muy contradicha hoy y muy poca gente realmente cree en el preterismo. La segunda es el futurismo. El futurismo enseña que después del capítulo 4 de Apocalipsis, sencillamente nada se ha cumplido. Hasta que entonces vengan los acontecimientos finales y venga lo que llaman ellos un rapto secreto. Ustedes han oído mucho eso, del rapto secreto. Enseñan que Jesús vendrá en secreto. Y luego vendrá, después de 7 años, vendrá entonces con la iglesia a pelear con el anticristo, etc. De eso vamos a hablar largo y tendido en diferentes temas de estos de Apocalipsis. Pero esa es la escuela más común,
Ustedes han oído la película de Hal Lindsey, que se llama Late Planet Earth. Pues esa película está basada en el futurismo. Y unas otras películas más que se llaman Left Behind son basadas también en el futurismo, en que Cristo va a venir en secreto. Recuerden esas palabras que son bien importantes, vamos a dilucidarlas próximamente. La otra escuela es la historicista. La historicista enseña que Apocalipsis es mayormente histórico. ¿Y qué ventaja tiene esta escuela de interpretación profética? Que sencillamente tiene algo de preterista porque menciona el pasado, algo de futurista porque hay mucho de futuro, pero se concentra más en la historia. Y vamos a ver en futuros temas aquí cómo, o la validez, la importancia de esta escuela historicista de la interpretación del libro del Apocalipsis. Vamos a mirar ahora el verso 3 del capítulo 1 de ese libro maravilloso del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera bienaventuranza que aparece en el libro del Apocalipsis. Hay varias más, las cuales veremos oportunamente. Pero esta va especialmente a 3 clases de personas. Los que oyen, los que leen y los que hacen, o sea, los que obedecen las cosas en ella escritas. Y esto, aunque es dedicado en especial al libro del Apocalipsis, se extiende a toda la Biblia. Bueno, ¿y qué es la Biblia? Es posible que todos ustedes sepan lo que es la Biblia, pero la Biblia es el libro de Dios. Esta que tengo aquí en mi mano es una versión bien vieja, está un poquito destartaladita, por ahí media peladita, pero esta es la versión Reina Valera, que es la más común en el mundo protestante. Esta es una de la segunda que salió, después para allá, para 1909. La cual nos gusta porque es antigua y tiene, la forma de escribir es más bonita, más poética. Pero hay otras más, versiones mucho más recientes de la misma Reina Valera. Hay muchas versiones católicas que son muy buenas. Esta es la de Bueno Monreal. Tenemos la versión Latinoamérica, la Biblia de Jerusalén, que es magnífica, también magnífica Biblia para tener de referencia. Es muy, muy buena Biblia. Y aquí tengo mi favorita, que es esta chiquita, que se llama la Biblia Nácar Colunga. También es católica, hecha por 2 sacerdotes muy prominentes, Eloíno Nácar Fuster y Faustino Colunga, que es muy, muy buena versión bíblica, yo la recomiendo, de todas mis favoritas realmente. Y entonces, pues tenemos, como dije, muchas versiones. En inglés hay muchas versiones. Aquí tenemos, por ejemplo, esta versión que se llama New English Bible. Es una bien moderna, bien nueva, bien ilustrada, bien documentada, una versión magnífica en inglés. También está la Bover Cantera, tenemos la versión Strobinger, que todas son muy versiones muy lindas, muy buenas. Ahora, usted pueda escuchar, por ejemplo, se ha escuchado de un evangelio de Judas, que apareció por ahí de pronto. Pues quiero que sepan que eso no es para que usted se asuste, ni pierda usted fe en la Biblia. Sencillamente, esos son evangelios de los muchos que se han escrito. Mire, por ejemplo, esto se llama el Nuevo Testamento Apócrifo. Aquí hay docenas de diversos evangelios, docenas de hechos, docenas de epístolas y docenas de apocalipsis. Aquí hay de diferentes autores que se escribieron mucho tiempo después. Mucha gente escribió, pero el concilio de Nicea y otros concilios después decidieron cuáles eran los libros canónicos, los libros inspirados. Así que usted no se asuste que aparezcan evangelios. Yo está el de Tomás por ahí, el evangelio Q, y así siguen habiendo evangelios, pero tenemos los 4 evangelios que son canónicos, que son seguros y no tenemos nada que temer. La Biblia está ahí intacta todavía, gracias a Dios. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento hubo también muchos libros. Hay libros apócrifos que son 7, que se encuentran en las Biblias católicas, que son el libro de Sabiduría, Eclesiástico, Tobit, Judith, los libros de Macabeos. Esos libros, que son libros que tienen cierto valor didáctico, histórico, pero que no son libros inspirados. Pero, como dije antes, usted no le va a hacer daño leerlos. Pero había muchos libros más, que se llama la pseudoepigrafía. Miren, señores, aquí hay más del doble de los libros de la Biblia. Y son libros de la época intertestamentaria. O sea, entre el año 200 a.C. y 200 después de Cristo, en el judaísmo se escribieron muchos libros. Están todos aquí en estos 2 tomos. Así que se llama la pseudoepigrafía. Así como ustedes ven, hay muchos. Pero
la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios, la tenemos aquí pura, intacta. Así que gloria a Dios por eso. Esperamos que esto les ayude a cada uno de ustedes a poder tener más amor, más cariño a la Biblia, estudiarla más. Cuando usted estudia la Biblia, usted está sencillamente permitiendo que Dios hable a usted. Y usa entonces la oración, que es entonces manera que usted tiene para hablar con Dios. O sea, Dios habla a usted por su palabra y usted le habla a Dios por la oración. Es un contacto bilateral entre Dios y usted. Así que es importante ambas cosas, la oración y el estudio de la Biblia. Así que esperamos que esto les ayude mucho en ese sentido. Así que Dios bendiga a cada uno en su lectura de la santa palabra de nuestro Dios. Vamos ahora a entrar en los versos 4 y 5, donde nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia sea con vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. En estos versos se nos presenta como una introducción. Dios se introduce. Apocalipsis es un libro que se presta para desenmascarar algunos errores que minan el cristianismo de hoy. Y uno de ellos es los antitrinitarios, los que no creen en la Trinidad. Alegan estos que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, y es verdad. Sin embargo, hay varios pasajes y textos bíblicos que sí mencionan que Dios es un componente de 3 personas. Y aquí justamente lo tenemos en Apocalipsis 1, 4 y 5. El que es y que era y que ha de venir es una expresión que se refiere a Dios el Padre. Aunque dice que ha de venir, algunos creen que es Cristo, no, porque Cristo se menciona luego, ¿no? Luego dice los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus, el Espíritu Santo es una persona. Y sabemos por la Biblia que es una persona, porque siente, porque habla, porque enseña, porque dirige, porque llora. Hay varios textos que dicen eso. Jesús dice que va a enviar otro consolador. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona divina. Es la más misteriosa porque no es como Cristo, que tuvo cuerpo humano. Él no tenía cuerpo humano. Y después del cuerpo humano, pues puede estar en todo lugar a la vez. Estar en cada uno de ustedes. Ahora, en ese instante, se encuentra el Espíritu ahí esperando nuestras respuestas. Luego dice, y de Jesucristo. Ven ustedes cómo están mencionando las 3 personas. El orden, miren ustedes el orden, es importante. Siempre decimos que el orden es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí es Padre, Espíritu Santo e Hijo. Y hay otros textos que empiezan con el Hijo. Así que porque no hay jerarquía. Los 3 son totalmente iguales en el sentido que son divinos, son Dios. Jesucristo dice, el testigo fiel, primogénito de los muertos. El primero que murió. ¿Cómo es posible? Si Jesús murió 4000 años después de la creación, pero aquel corderito que fue sacrificado en el huerto de Edén representa a Cristo Jesús. Así que antes que muriera el primer hombre, que fue Abel, Cristo ya se había ofrecido para morir por nuestros pecados. Qué lindo, hermanos queridos. Gloria a Dios por eso. Entonces presenta varias cosas lindas de Cristo aquí. Príncipe de los reyes de la tierra, nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, que es la primera expresión en Apocalipsis de lo que es el Evangelio. El Evangelio. En Isaías 7:14 ya se había predicho lo siguiente: porque el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que declarado quiere decir Dios con nosotros. En otras palabras, ese texto indica que Dios iba a habitar con el hombre. ¿Saben ustedes, hermanos? Para poder salvar al hombre era necesario esa participación de esa persona divina que se ofreció a sí mismo a morir por el hombre y dar su vida en rescate del hombre. Y damos gloria a Dios también por eso, hermanos queridos, porque sin Jesús no hubiese posible la salvación. Pero a la vez, Jesús cuando manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada una de esas 3 personas divinas tiene una parte activa muy importante en el plan de salvación. Sin la obra de uno de ellos, el plan hubiese fracasado. Así que por eso Jesús manda a bautizar en el nombre de las 3 personas divinas que forman el conjunto que se llama Dios. Dios es plural. Dios es una agrupación, una junta de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ángel del Señor
se apareció a los pastores de Belén. Dice la Biblia, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios les acercó de resplandor. Estos pastores de Belén, gente humilde, estaban aguardando la venida del Salvador. Y no duden que estaban conversando sobre ese tema, cuando les sorprendió la claridad de Dios y el ángel les dice que ha nacido hoy un Salvador. Y luego vinieron un grupo de ángeles del cielo que cantaron: gloria en las alturas a Dios y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Los pastores fueron y encontraron al niño recién nacido. Y lo encontraron, dice, envuelto en pañales, echado en un pesebre, que fue la señal que le dio el ángel. En un pesebre. Un pesebre es un cajoncito donde se echa la hierba que comen los animales, el ganado. Y en ese pesebre le sirvió de cuna a Jesús. Notemos la humildad tan grande que nos muestra el Señor con su nacimiento en un establo, en un lugar donde estaban los animales. Hay un texto que está en el libro de Números 24:17. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Ese texto lo leyeron los sabios de Oriente y sabían que eso significaba que cuando apareciera esa estrella extraña, nueva en el cielo, habría de nacer el rey de los judíos. Y así emprendieron el viaje. Le tomó posiblemente como unos 2 años más o menos en llegar a la tierra de Israel. Llegaron a Jerusalén preguntando por el Mesías nacido. Ellos sabían, sin embargo, el pueblo de Dios no sabía que había nacido el Salvador del mundo, el Mesías prometido. He aquí unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén. Nos dice el texto de Mateo 2, versículo 1. Estos magos finalmente encontraron, porque la estrella los guió, hasta el lugar donde nació Jesús. Y ahí ellos abrieron, dice la Biblia, abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Porque dicen 3 dones, algunos piensan que eran 3 magos. Algunos creen que era una caravana, que eran varios. No sabemos, no podemos decir. Igual que los nombres, Melchor, Gaspar, Baltasar, eso es algo tradicional. Magos, astrólogos, brujos, no, eran sabios. Eran estudiosos de los astros, pero no meramente astrólogos adivinando por ahí como hacen unos cuantos por ahí ahora, no. Eran sabios de Oriente. En inglés dice sabios. Y estos llegaron y adoraron al recién nacido. Claro, Herodes le había dicho que cuando lo encontraran regresaran a decir dónde estaba para él también ir a adorarle. Pero lo que quería Herodes era matarlo, no quería arribar en su trono. Y obviamente los magos recibieron la orden de irse por otro camino. Y así Herodes fue frustrado, pero desgraciadamente mató a los niños de Belén de 2 años para abajo para querer matar entre ellos a Jesús, pero no pudo, porque antes que esto José le avisó, recibió aviso del ángel de que se fuera de ese lugar porque quería matar al niño, y así Jesús fue salvado en su niñez. Ahora, en Lucas 2:52 nos habla de Jesús, de la niñez de Jesús. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús es un niño común, como todos los niños. Necesitó del cuidado de su madre, que fue muy abnegada con él, le educó, le dio su alimentación. Su padre, José, le enseñó el trabajo de carpintería. O sea, fue un niño normal en su pueblo, Nazaret, donde él se crió. Luego, pues, Jesús llega adulto, a los 30 años, se bautiza en el río Jordán por Juan, y luego comienza su ministerio. Comenzó a predicar, y la Biblia dice que él predicaba con autoridad, no con los escribas y los fariseos. Y así convocó multitudes, ganó muchas almas, preparó a sus discípulos para la obra que deben de continuar haciendo en su nombre, predicar el evangelio. Hizo muchos milagros. La Biblia cuenta muchos milagros que hizo Jesús. Sanó ciegos, cojos, tullidos, aún resucitó muertos, como el caso de Lázaro, tan mencionado también en el capítulo 11 del libro de San Juan. Pero llegó el tiempo en que Jesús debía morir. Esa era su misión. No solamente convivir con el hombre y enseñarlo, sino además morir, dar su vida en expiación por el pecado. Ya las leyes y ritos judaicos indicaban la necesidad de un sustituto. Sacrificaban animales para recibir el perdón de Dios, pero ahora ya no animales, no más, porque ahora Cristo ha muerto por nuestros pecados. Aquí está Jesús en el huerto de Getsemaní, donde dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 23, versículo 44.
Nadie puede pensar remotamente lo que significó el Getsemaní. Ahí la salvación del hombre pendía de un hilo, porque el Jesús humano tenía que ratificar lo que Jesús divino había dicho desde los tiempos de la eternidad del pasado: morir por el hombre. Hermano, no es tan fácil. Jesús veía a los crucificados en las afueras de Jerusalén, sabía lo que significaba ese sacrificio, esa muerte de cruz. Sin embargo, él en Getsemaní, dice ahí, por 3 veces, él pidió a Dios que quitara ese vaso, que no tuviera que sacrificarse. Finalmente aceptó morir por nosotros, hermanos. Qué amor tan grande, el amor de Jesús por la raza caída. Nosotros no merecemos eso, somos pecadores, pero Cristo Jesús mostró su gran amor para con nosotros al dar su vida preciosa por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue llevado justamente al Calvario, su sien coronada de espinas, fue condenado por Poncio Pilatos y finalmente llevado al monte de la calavera, monte Calvario o Gólgota. Y ahí dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto favorito de muchos, Juan 3:16. Ahí colgando entre el cielo y la tierra estaba Jesús. Todo por amor a nosotros. Apocalipsis 1:5, hablando de Jesucristo, dice: al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Amén. Lavado con su sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Por medio de ese lavado, nuestros pecados son echados a lo profundo de la mar y somos contados ante Dios como si nunca hubiésemos pecados por la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo, no justicia nuestra, sino la justicia de Él. Es que somos nosotros regenerados, salvados, reconciliados y redimidos. Pero el cuerpo de Cristo no podía estar mucho tiempo en la tumba. Nos dice la Biblia que al tercer día Él resucitó. Se levantó de la tumba victorioso. Y eso, hermanos queridos, es algo grande y maravilloso. Porque el Jesús que vivió entre nosotros, que murió por nosotros, que fue sepultado, que salió victorioso de la tumba, ahora está delante del Padre. Ahora Él es nuestro mediador, nuestro sacerdote, nuestro abogado, dice la Biblia. Y Él, hermanos queridos, está también cerca de usted por medio del Espíritu Santo, así que Él es el consolador. Usted acérquese a Cristo, confíe en Él, entréguele su vida y prepárese, porque pronto ese Jesús vendrá por nosotros, que es el siguiente mensaje del libro del Apocalipsis. El verso 7 del capítulo 1 presenta ya el tema más repetido, más amado, que es la segunda venida de Cristo. Y es importante porque nos dice, verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Tenemos aquí que nos dice que la venida de Jesús será visible, real. Y esto contrasta con la opinión que tiene la mayoría de que Jesús viene en secreto, un rapto secreto. Y es bueno que aquí sepan ustedes lo que contempla la idea del rapto. Llega el momento en que Jesús ha de regresar. Jesús viene, se esconde tras las nubes, nadie lo ve, y de ahí llama a la iglesia. Los que van a ser salvos se van a hacer invisibles. Se pasan en el techo de las casas y se van todos así para el cielo. Y hay en el mundo un escándalo terrible porque se fue medio mundo para el cielo. ¿Bien? O se desaparecieron. Dirán, pues se lo llevaron los platos voladores, los extraterrestres. Dirán muchas cosas. Pero hermanos queridos, esa es una doctrina confusa y peligrosa. Porque dicen entonces ellos que los que no se van en ese rapto secreto, todavía tienen chance. Porque pasarán 7 años de tribulación, el reinado del anticristo, y entonces Cristo vuelve ahora una tercera venida, ellos llaman la segunda fase, la segunda venida. O sea, una tercera venida, viene ya con la iglesia a pelear, a luchar contra el anticristo. Y entonces los que no se fueron en el rapto, ahora tienen una oportunidad. Pero para poder salvarse, tienen que dejarse cortar la cabeza por el anticristo. Entonces la gente dice, que me corte, que me hagan picadillo si quieren, porque de todos modos me voy a salvar. Pero no es así, hermanos. Eso no es así. No hay una segunda oportunidad para nadie. O usted se salva o se pierde. Medio salvado es totalmente perdido. Así que el texto dice claramente que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todo ojo quiere decir ojo de todos los que estén vivos, malos y buenos, definitivamente.
Pero dice entonces que también verán los que le traspasaron. Aquellos que tuvieron parte activa en su crucifixión tienen que ver a Jesús venir. Van a resucitar para verle venir en gloria. Ver al que traspasaron, según nos dice la Escritura. La venida de Cristo Jesús. La esperanza milenaria. La esperanza de la iglesia por los siglos. La esperanza por la cual han dado su vida tantos miles y millones de cristianos. Cristo viene en gloria. Él lo prometió. Vendré otra vez. Y vamos entonces a creer y aceptar que Jesús viene por ti y por mí. Estemos listos, estemos preparados. Este texto es importante. Mateo 24, versículo 30. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Ahí, hermanos queridos, si acaso el texto de Apocalipsis 1:7 no le convence, a ver qué dicen ustedes con este texto. Dice que vendrá y le verán, dice, todas las tribus de la tierra. Hermano, eso incluye toda la gente. Malos y buenos, todos los que están en este mundo lo tienen que ver venir en gloria. Así que ese texto también es contundente y muy importante. Y también Jesús dice que vendrá como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así que el relámpago sale y usted lo ve y lo ve todo el mundo. Todos los que están en esa área van a ver el relámpago. Jesús amonesta claramente. Si alguien dice, en las cámaras está, no creáis. En los desiertos, no salgáis. ¿Ven? Jesús amonesta contra esa creencia del rapto. No podemos creer en esto, hermanos. No creemos, es peligroso, sencillamente. Creemos en una venida real de Cristo con todos los ángeles y que todo el mundo lo va a ver. También hay algunas otras cositas más que veremos en el futuro, porque también dicen que Jesús viene en secreto y va a establecer su reino en la tierra. O sea que Jesús viene ahora a establecer su reino en la tierra de pronto así, con la tierra llena de gente mala y lo que sea, y las tierras destruidas por las plagas, etcétera, que va a Jesús a reinar aquí, que eso es algo sencillamente imposible, inconcebible, pero eso hablaremos también en un futuro cercano. Ahora, la Biblia menciona señales del pronto regreso de Cristo. Y esas señales, la primera que dice la Biblia que es señal es los engañadores. Mirad que nadie os engañéis, que nadie os engañe. Vendrán muchos diciendo soy el Cristo y a muchos engañarán. Vendrán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Nosotros oímos bien el caso de Jim Jones en Guyana, cómo él llevó a esa gente ahí y luego se suicidaron todos en masa y murieron todos por seguir a este hombre. Oímos también de David Koresh, cómo él llevó a esa gente también a la destrucción ahí en Waco, Texas. Así que hay muchos hoy día engañadores. Un falso profeta es aquel que enseña errores. Y un falso Cristo es alguien que pretende ser Cristo o pretende ser Dios. Llama gente que tiene complejos deístas, que se creen que son dioses. Y en Puerto Rico hay un montón, hay unos cuantos. Y en todo el mundo hay cientos y cientos de personas que dicen que son Cristo. Así que figúrense cómo se ha multiplicado este asunto. Así que tengamos cuidado con los falsos profetas. Otra señal que Jesús menciona es la señal de guerras y rumores de guerra. Y nosotros estamos viviendo un tiempo de guerra. La guerra del Golfo que vimos, la guerra de Irak, en Irak, la guerra en Afganistán, anteriormente la guerra de Vietnam, en Camboya, guerra de Corea, etcétera, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Guerras y guerras, continuamente guerra. La guerra es una estupidez, realmente la guerra no hace falta, los hombres pueden hablar, llegar a convenios, sin necesidad de estar entrando en guerra, derramamiento de sangre, es inútil. Pero hermanos, así está, hay guerra. Jesús habló de guerra, pero dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así que una guerra, guerras totales, la que Jesús está mencionando en su palabra. Vemos las armas terribles que está usándose, la bomba atómica, bomba de hidrógeno, bomba de cobalto, hay amenazas porque muchos países tienen la bomba atómica y realmente es algo terrible, podrían destruir el mundo completamente. Pero hermanos queridos, Dios tiene en jaque las cosas porque se van a cumplir las cosas según Dios ha establecido en su santa y divina palabra. Terremotos. Mire, terremotos ha habido siempre, pero hermanos, últimamente se han ampliado, mucho más terremotos y mucho más terribles que los de antes. El tsunami que supimos hace unos años fue terrible y eso amenaza de que van a haber otros tan malos o peores que ese. Así que hay amenazas grandes en el mundo respecto a los terremotos, como los huracanes, etc. Hambre. El hambre, hermanos, cada minuto muere alguien de hambre en el mundo.
tantos son niños, países que son subdesarrollados, tercer mundo, que tienen familias, parejas que tienen docenas y docenas de hijos sin poder mantener. Y hay que ver esos niñitos ahí como están acurrucaditos ahí justamente y caen de un ladito muertos por falta de comida. No hay comida suficiente para mantener la gente del mundo. Y aunque hay organizaciones que hacen obras de caridad, de llevar alimentos, aún así no es suficiente. Y el hambre sigue en el mundo y las enfermedades también. Las huelgas. Es algo que también indican, el libro de Santiago habla de cómo los ricos, cómo están oprimiendo al pobre, el obrero quiere mejor sueldo. Entonces hay luchas, hay peleas, derramamiento de sangre, hay tirantez de ambas partes. Realmente es algo que también no tiene solución. Es terrible, hermanos. Terrible también las huelgas. Menciona la Biblia también cómo se darán, dice, casándose y dándose en casamiento. Lo que indica justamente son los divorcios. Cómo la gente se casa y se vuelve a casar y se casan y se divorcian y se casan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces. Es increíble, hermano. No hay respeto. Ya se casan y no hay seguridad. Hay gente que se divorcia a los meses de casado, a los días de casado. Y es increíble. También el homosexualismo. Cómo se ha difundido el asunto del homosexualismo. Miren, señores, si un hombre quiere ser homosexual, convivir con un hombre, pues mire, ese es su derecho. Que lo haga, pero eso se ha hecho popular, se ha hecho ahora como algo de moda, ¿no? El orgullo gay, que llama las paradas que están haciendo. Y luego están pidiendo que deben adoptar niños, que permitan casarse. Hermano, ya eso está rayando en lo que Jesús dijo, que los días finales serán como los días de Sodoma. Y exactamente esto que estamos viviendo es una Sodoma. Porque no solamente hay que haya homosexuales, sino la popularidad. Ya es una moda, ya se siente un orgullo. Y no solamente eso, cómo la prensa le da a estos homosexuales, les da cobertura y anuncian y dicen tales cosas, y me voy a casar, me voy a tal sitio y hacen tal parada. ¿Y cómo dan cobertura, hermano? Es difícil. A veces, por ejemplo, para uno que es cristiano, quisiera enviar un periódico, un artículo sobre cualquier tema bíblico para discutir los temas que están sobre la mesa actuales en el mundo. Y sin embargo no los publican. No los publican. Lo echan al zafacón. Y uno mira, yo tengo esta galería aquí, yo estas exposiciones, invito a la prensa, no vienen a cubrir la prensa, no vienen a cubrir las actividades, pero a los asesinatos sí, hace poco un hombre viene a vivir con 3 mujeres, y quiere tener una cuarta, y le dieron cobertura. Una vez recuerdo que estuve viendo la televisión, y en los 3 canales principales estaba la misma persona siendo entrevistada. Increíble, hermanos, increíble, cosas como esa, pero así está el mundo. Este mundo está realmente perdido, es difícil, muy difícil. Los abortos. Señores, no podemos aceptar el aborto. Si una mujer está encinta, tiene un bebé, ella no tiene derecho sobre ese niño, porque ese niño es un ser humano. Tiene que dejar que, si no lo quiere, pues déle una adopción. Hay mucha gente que lo adoptaría con mucho gusto, pero no mate a ese niño. Así que esos médicos inescrupulosos que matan a esos niños en el vientre de la madre que lo hacen, las leyes que lo favorecen, eso, hermano, todo eso es malo y tenemos que protestar sobre esas cosas terribles que pasan en nuestro mundo. Daniel 12:4 nos habla que la ciencia se aumentará. Y aunque ahí quiere decir la ciencia del conocimiento de las Escrituras, también se puede adaptar por extensión a la ciencia, a la tecnología moderna. ¿Cuánto ha aumentado la ciencia en los últimos años? Muchísimo, hermanos. Pero eso a la vez ha servido, ¿por qué? Porque los misioneros que van a tierras extrañas, pues antes tenían que ir en barcos muy lentos y ir en caballos, en bestias de carga. Hoy día pueden ir en automóviles, pueden usar aviones. Hoy día se usa la internet, por ejemplo, que se usa para tantas cosas malas, pero se usa para cosas buenas también. Todos estos adelantos científicos nos ayudan a que poder predicar con más poder el Evangelio de Jesucristo. Hoy día, por ejemplo, el pastor Bullón está predicando en un lugar en Estados Unidos y de pronto, por medio de satélite, lo vemos en tantos lugares en el mundo entero. Está ahí como si estuviera presente, está ahí. Esto mismo estamos haciendo con Apocalipsis en DVD. Esto va a hacer que mucha gente lo pueda ver en el mundo entero. Así que la ciencia se aumenta para bien en muchos casos, para mal en otros, pero la iglesia se aprovecha de todos esos documentos científicos para poder predicar con más énfasis y con más efectividad el Evangelio bendito de Jesucristo. Jesús dijo que los días finales serían como los días de Noé. Noé estuvo 120 años predicando y construyendo el arca, aquel gran barco, ese cajón inmenso que iba a salvar. Todo el que quisiera salvarse podía salvarse.
Él le predicó a la gente que se arrepintieran, hermanos. Y desgraciadamente solamente se salvaron 8 personas. No y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas nada más. Y cuando el arca se cerró, dice la Biblia, Jehová cerró la puerta, ya no nadie podía entrar. Y muchos trataron de entrar, pero fue imposible. Las aguas de diluvio vinieron, dice la Biblia, se llevó a todos. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Alfa y omega. Estas 2 letras son la primera y la última letra del alfabeto griego. Eso fue el lenguaje o el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y el Apocalipsis, por ende, que es el último libro. Principio y fin, como diríamos A y la Z. Eso quiere decir que Dios es el eterno. Dios es el eterno, el que vive para siempre, jamás. Entramos ahora en el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan se encontraba en esta isla desierta, en el mar Egeo, una pequeña isla que vemos aquí entre ese archipiélago de islitas que están ahí entre Grecia y Turquía, porque soy Turquía o Asia Menor. Justamente de ahí de Patmos, una isla bien pequeñita, era una isla donde había unas canteras de los romanos, y ahí eran llevados los presos para trabajar, labrar las piedras. Ahí fue llevado Juan, y ustedes ven ahí, la isla de Patmos está cerca de Éfeso, que es la primera de las 7 iglesias de Asia a que Juan envía las cartas que vamos a ver más adelante, las 7 iglesias de Asia. Asia se refiere a la provincia romana de Asia Menor. Y de ahí justamente fueron los correos, la gente encargada de llevar esa correspondencia, y esas cartas sí llegaron a sus destinatarios. Nos dice el verso 10 que Juan fue en espíritu, dice, en el día del Señor. Y oyó tras de sí una voz como de trompeta. Esa frase, día del Señor, ha sido interpretada de 2 maneras. Primeramente, que se refiere al día final, al día en que Cristo viene, el tiempo de las plagas postreras, etc. Ahí terminó, ahí es el día del Señor. Y en efecto, en la Biblia se usa esa expresión, al día del Señor. Pero el problema es que aquí dice, aquí se refiere, ¿cómo yo voy a ir en un día final así de cataclismo, etcétera, la vida de Cristo? No, se refiere a un día de la semana, que se llama el día del Señor. Y aquí también hay 2 vertientes. Uno que dice que es el domingo, porque la palabra que está ahí en griego, kuriake hémera, en latín es dies dominica. Y dies dominica, la Biblia de Jerónimo pone dies dominica, y ahí quiere decir, de ahí viene la palabra domingo, dominica, que quiere decir del Señor. Pero entonces nosotros no vamos a recurrir ni a enciclopedias, ni a diccionarios, ni a palabras de los hombres, sino a la Biblia misma. Que sea la Biblia que diga cuál es el día del Señor. Vamos a ver en el libro de Isaías 58, 13 y 14. Dice así: si te trajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Como ustedes notan al principio del texto, dice que Dios llama al sábado mi día santo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar opinión de los hombres. Dios dice que es sábado. El día que Juan tuvo esa visión fue sencillamente en el día del sábado. Jesús mismo dijo que era Señor del sábado. Señor del sábado, el Hijo del Hombre. Así que el día del Señor, pues obviamente es el sábado. Vamos a continuar entonces ahora con el texto, el capítulo 1 de Apocalipsis, versos 10 y 11. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Así que aparece aquí ahora un personaje. Alguien le está hablando a Juan a su espalda. Él siente esa voz. Dice, oyó detrás de él esa voz. Él tenía interés en saber a quién pertenecía esa voz. Y dice que él se volvió para ver la voz. Bueno, ver, la voz no se ve, la voz se oye. Dice el texto, los versos 12 y 13. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa
que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Aquí Juan ve entonces quién es el dueño de esa voz que él está oyendo. Y al volver vio, uno dice como hijo de hombre, un ser humano. Obviamente él vio ahí a Cristo, ¿sí? Él vio a Cristo ahí. Ese candelero que estaba ahí con siete candeleros representa justamente el candelabro de 7 brazos que había en el lugar santo del santuario hebreo. Y yo quiero recalcar esto, mis hermanos y amigos, porque vamos a hablar un poquito del santuario. Porque en Apocalipsis se refiere al santuario muchas veces. Y es necesario conocer qué es eso. El candelabro de 7 brazos era un mueble del lugar santo donde el sacerdote trabajaba todos los días junto con sus compañeros sacerdotes. Y había otros muebles que vamos a ver también un poquito más adelante. Pero Jesús está ahora entre 7 candeleros porque Él es nuestro gran sacerdote. Y vamos a ver, justamente, versos 14 y 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Estas expresiones tienen su significado. Los cabellos blancos significa su eternidad. Cristo es el eterno. Como dice, yo soy alfa y omega, principio y fin, justamente, por ahí también ahora tiene ese concepto de ojos, de cabellos blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Eso indica que Él es el que todo lo sabe, el omnisapiente. Jesús sabe todo. Sus pies, semejante a bronce bruñido, indica que es un reino estable, firme su reino. Y su voz, como ruido de muchas aguas, es su omnipotencia. Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Es el Shaddai que menciona el Antiguo Testamento. Sus ojos son como llama de fuego. Eso indica justamente que Él todo lo escudriña, todo lo sabe. Esa es la expresión tan linda que menciona ahí la Biblia. Y el verso 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esas 7 estrellas que tiene en su mano derecha significan los 7 ángeles o ministros de las 7 iglesias que veremos también más adelante. La espada aguda de 2 filos sale de su boca, es su palabra, que dice el libro de Hebreos 4, que la palabra de Dios es como una espada aguda de 2 filos. Aquí tenemos el cuadro justamente, Jesús con las 7 estrellas en su mano derecha. Cada ministro de la iglesia es una estrella en las manos de Cristo Jesús, como eran los 7 ministros de las 7 iglesias de Asia. El texto de Hebreos que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Ahora vamos a los versos 17 y 18. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Esa palabra Hades fue traducida antiguamente como infierno, pero es como se prestaba al equivoco, al error, pues se puso la palabra original en griego que es Hades. Hades es un nombre propio, nombre de un dios. El padre de los dioses es Zeus, su hermano mayor se llama Hades o Plutón. Entonces se relacionó Plutón o Hades con el sepulcro, con la tumba. Y eso justamente es la llave del sepulcro y de la muerte que tiene Jesús. Al decir Jesús, yo soy el primero y el postrero, el que vivo y he sido muerto, eso indica justamente de que Cristo vive y vive para siempre. Tiene las llaves del infierno o del Hades y de la muerte. Le dice luego a Juan en el verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. Esto demuestra justamente que Apocalipsis es presente, pasado y futuro. Así que estamos todavía esperando los acontecimientos finales de los últimos libros del libro de Apocalipsis. Pero estamos viviendo todavía el presente de muchas cosas que están escritas en ese libro, las cuales veremos paso a paso. Y verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Miren ustedes el lenguaje bíblico. Son. Las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 ángeles de las iglesias. Dice son, no dice representan o simbolizan, sino son. Ese lenguaje bíblico es importante reconocerlo. Porque por esa palabrita muchas veces la gente se equivoca. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, el pan,
y esta es mi sangre. El vino se usa en la comunión, en la Santa Cena. Eso no quiere decir que ese pan es literalmente el cuerpo de Cristo, sino que representa el cuerpo de Cristo. Así que dice aquí claramente, las 7 estrellas son los ángeles. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Un lenguaje muy bíblico para indicar representa o simboliza. Así que las 7 candeleros son las 7 iglesias y el sacerdote se encargaba de vigilar que esas 7 luminarias estuvieran siempre encendidas. Hermanos, porque Dios quiere una iglesia encendida. Usted no puede ser un cristiano apagado, tiene que ser encendido, tiene que estar encendido siempre por Cristo Jesús. Gloria a su nombre para siempre. Así que Jesús termina este capítulo justamente con ese Jesús maravilloso que se presenta como nuestro gran sacerdote, el que está ministrando delante de Dios por todos nosotros. Qué lindo. Gloria a Dios. Hemos terminado el primer capítulo del libro de Apocalipsis, de un total de 22 capítulos que vamos a estudiar las principales profecías de este maravilloso y sin igual libro. Ya próximamente, el próximo tema será las 7 iglesias de Asia, los capítulos 2 y 3. Este primer capítulo que estudiamos tiene muchos ingredientes. Comienza con la presentación del libro, habla también de la Biblia, menciona la divinidad, menciona luego la segunda venida de Cristo, mencionamos las señales y finalmente la aparición de Cristo como el sumo sacerdote delante de Juan. Así que algo bien bonito, muchos ingredientes. Ahora vamos a concentrarnos más. Una cosa hay que recordar. En Apocalipsis se presentan las profecías y luego Dios va añadiendo detalles. El próximo tema, las 7 iglesias, contendrá un lapso de 2000 años de historia de la iglesia. Y luego se va desglosando en el resto del capítulo. Y al final tenemos una idea completa de lo que Dios quiere enseñarnos. Así que realmente es una aventura maravillosa, la cual estoy seguro que a todos les va a agradar. Vamos a terminar entonces con una oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de presentar tu palabra en este libro del Apocalipsis. Esperamos que sea de bendición para todos aquellos que lo hayan visto y escuchado. A nosotros, danos tu poder y tu Espíritu Santo. Guíanos, protégenos, guárdanos hasta el fin, lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Espero hayan disfrutado de la presentación de hoy. En la próxima ocasión estudiaremos el tema Las 7 iglesias, de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Hasta entonces, pues, que Dios les bendiga.